Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Cáncer. Si lo tenéis como signo solar, o es vuestro ascendente, o lo tenéis en la luna, o incluso en vuestra carta astrológica, o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura, porque estará llena de mensajes de amor y esperanza para proseguir vuestro camino, amigos míos. Y para aquellos que deseáis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o encontrar el amor, cualquier cosa que necesitéis, me podéis escribir a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Me contáis lo que os sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Cáncer, voy a comenzar con tu lectura. Doy gracias a todos los que habéis entrado al canal últimamente, o si me estás viendo por primera vez, y también a aquellos que me estáis siguiendo desde el primer momento. Gracias por hacer de este nuestro canal, porque sin vosotros las lecturas no serían posibles. Gracias de corazón, amigos míos, por vuestros likes, comentarios y todo lo que me dejáis tan bonito. Y bien, os recuerdo, Cáncer, para los que incluso no me conozcáis todavía, que voy a emplear mi baraja, que tiene 120 cartas, es muy bonita, basada en el tarot, y nos va a dar toda la información de cómo te encuentras tú, tu persona, o que nos hable de una situación concreta. Puede ser tu ex, tu alma o llama gemela, una persona a la que tú quieres y está en la distancia desde hace mucho tiempo, o que todavía no la conozcas. Mi baraja da respuesta a todas las situaciones posibles. Y amigos míos, las lecturas son atemporales. Yo sé que estoy fijándolo en un tiempo concreto, que es esta semana última de abril y los próximos 3 meses. Pero si encontráis esta lectura en otro momento, también es para ti. Porque yo siempre pido a mis guías espirituales que os entreguen los mensajes. Y lo primero que haré, Cáncer, para ti será sacar unas iniciales. Vamos a buscar. Ya. Y esta es para vosotros. La K, la M, la V, I, la H y la G. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Cáncer, voy a comenzar con vuestra lectura. Os quiero decir, amigos míos, que yo tengo mi luna en Cáncer. Os conozco muy bien, yo también siento como los cangrejitos. Soy muy sensible. Y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me dé luz, verdad y justicia, y también unión, que lo pido en cada lectura que hago. Y ahora sí, Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y la que entraremos en mayo y los siguientes 3 meses, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses, Cáncer. Veamos estas energías. Y, amigos, ha pasado algo que estaba barajando muy concentrada. No estaba fijando ni mi atención. Y de repente esta carta ha saltado, pero muy desviada. ¿Lo habéis visto? Casi se cae al suelo. Aquí tengo la primera carta de la baraja que ha saltado, es viajar, amigos míos. Tengo aquí un paje de bastos. Primeros signos de la tirada: Aries, Leo y Sagitario para Cáncer. Esto es lo que está sucediendo. Esta persona está pensando en ti en secreto. Tiene ganas de hacer viajes contigo, moverse rápidamente y fantasea, porque el paje de bastos es una figura muy tierna porque representa un niño, un adolescente, también puede ser una persona adulta. Aún así es alguien que tiene inocencia y tiene un basto muy agarrado en su mano que representa en el tarot el falo masculino también, no solamente la intuición. Por lo tanto, yo ya sé que esta persona piensa privadamente en vosotros, viendo tus fotografías, vídeos, teniendo recuerdos de todo lo que habéis hecho juntos. Puede ser que también hayáis viajado con esta persona o lo deseéis hacer. Si os encontráis en relaciones que estén a distancia o hace mucho que no veis a esta persona, vais a tener noticias. Os leo. Nuevas aventuras, conocer gente, viajar por el mundo.
Te esperan excitantes sorpresas que te harán ver la vida desde otra perspectiva. Ríndete a lo desconocido. Esta chica, yo puse esta foto porque está en un aeropuerto, mirando qué vuelo le tiene que tocar. Esta persona puede moverse para ti, Cáncer, o tú, o incluso los dos juntos, hacer un viaje memorable. Una luna de miel, por ejemplo. Porque sí, aquí hay mucha pasión y ganas de encontraros. Y si tienes también proyectos con esta persona, funcionarán. Haced caso de vuestra intuición como los bastos, de esos sueños que tenéis. Y también sois cangrejitos. Sois la gran copa de amor. Vuestros mensajes, los que le llegan a él. Todas esas visiones que tenéis, porque yo hablaré aquí para personas que también tengáis poderes psíquicos. Haced caso a lo que sentís en vuestro corazón. Y con este paje tengo aquí a todos los signos de fuego. Hay una conexión muy especial con esta persona, amigos míos. Y ganas de compartir, de vivir nuevas experiencias, de conocer el mundo juntos, de probar nuevos sabores, restaurantes, comidas, conocer gente nueva, pero los dos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. Cáncer. Es que iba a decir, mirad, como yo ya lo sé. Son vuestras energías y las de vuestra persona. Os estaba hablando que esta persona fantasea en privado. Somos adultos y sabéis que esto es lo que puedo decir. ¿Os lo imagináis? Y es que aquí tengo un as de bastos y vuelve a repetirse todos los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Cáncer, ¿es tu persona un signo de fuego o lo tenéis también en vuestra carta astrológica? Puede que tengáis a Júpiter u otros planetas, porque es que está marcadísimo ya en 2 cartas. Y os leo: orgasmo, éxtasis, unidad, placer. Así quiere sentirte él. Este es el gran basto. Él quiere sentirte completamente dentro y tú también. Como una pareja unida y reunida, si es que os encontráis lejos en este momento. Y hay personas que yo ya sé que estáis en países diferentes, pero otras puede ser que viváis incluso en la misma ciudad. Alguien que quiere acercarse hacia ti, Cáncer. La energía creativa y sexual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material. Él te percibe como una vasija sagrada de la creación. Cuando yo estoy inspirada con los bastos y al poner esta fotografía de esta pareja que está aquí en una cama, no lo veo como una relación sensual, fugaz, sino como un alma también. Yo también siento como vosotros, Cáncer. Esta persona tiene sensibilidad y pasión, sensualidad. Quiere crear contigo mágicos momentos. También podrías quedar embarazada o desear, o incluso que tengas niños, porque tengo aquí un paje y un as de bastos. Si tu deseo es engendrar un niño con tu persona, también puedes, o reunir a tu familia. Esto es lo que quiere, que estés en su cama, en sus brazos, amarte verdaderamente. Tengo aquí una persona que es muy apasionada. Signos de fuego, los dos. También esta persona puede tener, o vosotros, el sol. Mirad vuestras casas astrológicas, cuál es vuestro ascendente y signo lunar. Porque Aries, Marte, Leo y Sagitario, Júpiter y el sol aquí. Mucha fuerza masculina. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y en los próximos 3 meses. ¿Habéis deseado o imaginado ya este encuentro? Seguramente también lo hayáis fantaseado vosotros. Estar junto a esta persona o conocer a alguien así, completamente enigmático, impulsivo
y ardiente. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Es más necesario que nunca, amigos míos, que confiéis en vuestra intuición. Esa carta es una señal, un gran don de Dios por el cual nosotros recibimos mensajes para poder continuar este viaje de la vida, del cuerpo material y del alma. ¿Percibís a esta persona? ¿La sentís? ¿Tenéis sueños? ¿Veis secuencias numéricas? No me lo preguntéis a mí, no a vosotros. Y pensad que es real. ¿Qué le depara a Cáncer? Creía que iba a saltar esta carta. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril? Y esta quería salir, amigos míos. Y tengo aquí rendirse. ¿Quiénes os sentís? Diría que agotados, cansadas. Ambos sentís que estáis en un camino difícil y a veces deseáis renunciar. Persistid en vuestra unión y confiad en los planes del universo. Estáis aquí por una misión divina. Esta carta, cuando yo la hice, correspondía a las almas y llamas gemelas que tenéis. Ese vínculo eterno, espiritual, que jamás podrá romperse y que sin embargo estáis en este plano terrenal demasiado agotados porque todavía no estáis en unión con esta persona o ha habido muchas separaciones y malos entendidos. Quizás también en algún momento rompió el corazón y os sentisteis que ya no podíais más. Por eso esta chica está aquí ya resignada. ¿Qué hago? ¿Debo de seguir o no? Sí, amigos míos. Es un viaje de crecimiento, de madurez y de aprendizaje. Habrá muchas caídas y sobre todo si sois llamas gemelas, separaciones, porque tiene que haber un despertar que sea mutuo. Quizás tú seas la divina femenina y lo hayas sentido y ya seas consciente de quién eres y por qué estás aquí, que estés cumpliendo tus propósitos y sepas que esa persona tiene que estar contigo, porque en vidas pasadas hicisteis un pacto. Es tu alma. Sin embargo, esta persona puede estar detenida en este momento, aunque con las 2 primeras cartas va avanzando. Te ama y siente pasión por ti. No te rindas. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos? Y aquí han saltado más fuego. Cáncer. El chakra raíz. Es que esta persona tiene una locura, es una obsesión. Prácticamente todas las cartas llenas de ardor, mucho deseo. Invisible. ¿Os habéis sentido así, Cáncer? Derrotadas, sufriendo con vuestro corazón. Yo sé lo que se siente. Es una punzada muy grande, como si ya no pudieses continuar la vida. Y con este invisible que marca una cruz de bloqueo. Puede que en algún momento vosotros bloqueaseis a esta persona o incluso no os hablase. O esté en este momento. Y no quiero que os enfoquéis en bloqueos. Precisamente por eso hay cartas, con sombras y luces, porque podemos atravesar este camino. Habrá obstáculos, pero podemos llegar a la meta. Abrid este bloqueo si lo habéis hecho vosotros, porque no hay manera de que fluya ninguna energía, ningún chakra, ni amor, si lo tenéis bloqueado. Y no vais a pensar más en que sois invisibles o que no representáis nada para esa persona y para el mundo, porque no es cierto. Sois un bello milagro que estáis aquí en la tierra. De eso habla el tarot, de la esperanza que tenéis y de que merecéis el amor de esa persona y de todas, porque sois perfectos, con imperfecciones como todos tenemos, pero perfectos seres humanos.
y chakra raíz. Fuego puro. Haced meditaciones porque esta carta es un consejo. Una chica que lleva una antorcha y un tatuaje. ¿Tenéis tatuajes vosotras o vuestra persona? Además con una serpiente, la que se enrolla en la columna vertebral y que despierta nuestra energía kundalini cuando nos apegamos a la tierra, a nuestro chakra raíz que representa nuestros instintos más primarios de supervivencia, sensuales. Hay ganas de consumar esta unión, pero también debéis de seguir vuestro propio camino. No sois invisibles. Sois muy visibles para esta persona, para mí y para todo el mundo. Maravillosa el chakra raíz. Despertadlo, porque cuando lo hagáis, vibrarán y se abrirán todos los demás chakras, pero el fundamental es el chakra corona, que en el árbol de la vida representa a la sefirá de Keter, que es la número 1, la que más cerca está de Dios y que representa todo el cosmos. Gracias al chakra corona podéis recibir toda la información y dones de Dios. Y a ver, ¿qué más para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Tengo aquí, desde la primera carta, amigos míos, viajar, energía sensual. Teníais ganas de rendiros. Chakra raíz, y aquí una pareja que está unida, besándose y abrazada de nuevo, con un viaje. Y voy a seguir sacando cartas a ver qué me dicen, porque va a haber acontecimientos muy inesperados, como si fuera la rueda de la fortuna, cambios gigantescos para vosotros, Cáncer. Y si estáis en la distancia con esta persona, también. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los ángeles? ¡Qué bonita! Liberación, un nuevo ciclo. Se terminó el sufrimiento. Todo en la vida son etapas. Las hay que son muy duras, pero también terminan. La vida es alegría, felicidad, disfrutar, madurar. Ya se terminó, amigos míos. Representa un 10 de bastos. Estáis cansadas, lo sé. Es hora de tomaros unas vacaciones y dedicaros tiempo a vosotras mismas. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Y sacaré alguna carta más para vosotros. ¿Qué le depara a Cáncer? Noche oscura. ¿Sentisteis vuestro corazón hasta apuñalado? Voy a sacar algo más y os explicaré. Etapas. 10 de espadas. Tengo 2 dieces. Me indican nuevos ciclos. Estrategia. Esta persona te está mirando y va a tomar las riendas de esta situación para acercarse a ti. ¿Qué le depara a Cáncer en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Cáncer. Recuerdos. Mira, esto es lo que esta persona está pensando tanto en ti. Huida, una persona que se fue. Tengo aquí un 8 de copas y te dolió. Estoy hablando de Piscis y habrá un regreso. Hay finalización de ciclos con el 10 de espadas y el 10 de bastos. Y va a haber claridad para ti con un as de espadas, con Acuario, Libra y Géminis. Ya es hora de que abras la puerta y de que te encuentres con la verdad, de que rompas con tu pasado. Y todas esas circunstancias, Cáncer, que te han ido marcando y que creías que no podías superar, vas a poder hacerlo. Calidez, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Esta persona te recuerda mucho porque tengo aquí la carta de recuerdos, mirando tus fotos y todo lo que ha hecho contigo. Y se siente así, muy enamorado. Quiere darte su cuerpo y su alma en un pequeño pentáculo que tiene este paje. Le encantan, como a ti, las mascotas y la vida natural. Tengo muchas cartas de viajes y de entornos naturales. Y se ríe contigo. Así quiere estar en tu hogar cálidamente.
En Cáncer, mirad, estas cartas. Reunidos y recuerdos. Para las relaciones que sean a larga distancia, va a haber reuniones. Él está dispuesto a vivir contigo y hacer lo que sea necesario. Por eso tengo esta carta aquí que me habla de estrategia. Es muy parecida a la energía que tiene un emperador porque está viéndote, aunque tú no lo creas, y sabiendo todos tus movimientos en redes sociales y lo que haces en tu vida. Si es tu trabajo, con tu familia, cómo te llevas con tus hijos, familiares, y sabe que él tiene que mover una ficha. Si estáis deseando tener este maravilloso encuentro con él o con ella, aquí de nuevo hay una pareja y en la primera carta una chica que está en otro aeropuerto. Es lo mismo. Si estáis incluso viviendo en el mismo sitio, haréis un viaje. Se acercará esta persona para ti, Cáncer. Recuerda mucho lo que habéis hecho. ¿Y tú lo recuerdas? Fotos, mensajes, viajes. A veces, como yo también siento como Cáncer, nos quedamos en el pasado como en una nostalgia eterna y pensando en cómo podemos cambiarlo. Ya no se puede, pero sí podemos avanzar en este presente, elegir lo que queremos y construir un futuro maravilloso. Tu persona te mira, aquí tengo esta bola del mundo, ve tus fotos, lo que estás haciendo, si incluso posteas en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, algo con tus amigos, con tus familiares o lo que te gusta. Esta persona lo está viendo. O lo que tiene guardado de ti, conversaciones y chats. Quiere que te acuerdes de él o de ella. 3 cartas que me hablan de una situación muy dura para ti, Cáncer, como es el 10 de bastos, es Sagitario. Tengo mucho fuego en esta tirada y también me habla de un nuevo renacimiento. De esto hablan los 10. 10 de espadas, una situación que para ti te ha causado mucho dolor. Lo sé, por las cartas de rendirse, noche oscura y estos 2 10. Ya es hora de que te levantes. Aquí tengo en el 10 de espadas a Géminis también. Si sufristeis por esta ruptura o te abandonó sin explicaciones, te hizo ghosting, esto se reparará. Porque tú ahora te estás conociendo y tienes seguridad en ti mismo. Quiero que no lleves solo tanta carga pesada como son 10 bastos en tu espalda, que te sirvan como intuición y creatividad y fuerza para seguir avanzando en esta vida. Tengo aquí, voy a poner Sagitario y Géminis. Noche oscura. Sufristeis con la separación de esta persona, puede ser vuestra alma o llama gemela y os sentís como esta chica. Sola, sin nada, en un laberinto, atrapadas. Podéis salir de él. Colapso, separación, una crisis. Sientes un profundo vacío y desconexión del mundo. Fluye, crece espiritualmente y renacerás. 2 cartas que me hablan también de renacimientos y nuevos comienzos. Tu llama gemela siempre está contigo. No hay una separación. Solo es física. Espiritual, siempre. Será eterna en esta vida y en las siguientes. Ángeles. ¿Cuántas veces le habéis pedido a los ángeles o arcángeles intervención divina para vuestra salud, para recuperar vuestro corazón, sanar heridas o estar junto a esta persona? Mirad qué niña hay aquí. Empezamos con una chica en una carta que es un paje, que es muy inocente, y aquí tengo ángeles, protección divina, milagros. Tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Pídeles que se manifiesten y llegarán con sueños y señales. Ellos materializarán tus deseos. ¿Quiénes de aquí veis? Plumas, incluso aves. Una paloma que habéis visto cerca de vuestra casa, en una plaza, en un parque, porque son mensajes de vuestros guías espirituales. Y también cuando yo hice esta carta, hablo de personas, familiares vuestros, puede ser tu padre, tu madre, un hermano, alguien a quien tú querías mucho y también te amaba, que a pesar de haberse ido está en este plano. Su alma continúa aquí guiándote. Si veis una pluma, guardadla con vosotros. Ellos os escuchan y si queréis comunicaros mejor con los ángeles, cantadles. Siempre están aquí y deben ayudarnos a seguir. Pues muy bonita la tirada, Cáncer, y con un gran renacimiento y otra oportunidad.
Y vamos a ver qué quiere decirte esta persona, Cáncer. ¿Qué mensajes tiene para Cáncer esta persona? Protección. Quiere venir y estar contigo y protegerte de todo el mundo. Como si fuera un caballero de espadas. ¿Qué le quiere decir esta persona a Cáncer? Vamos a ver. ¿Qué le quiere decir esta persona a Cáncer? Y estas cartas han saltado juntas para vosotros. Bien. Y vamos a ver qué tengo en la base de la baraja. Escapada. ¿Qué os he dicho? Empezábamos con viajar. Y en la base de la baraja he pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. Otra vez tengo de nuevo la energía de los bastos, el fuego. Es lo mismo. Y tengo, mirad amigos, es que os lo voy a enseñar porque son 110 cartas, hay muchísimos mensajes. Y vuelven a repetirse las cartas. Tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. Te desea mucho en secreto y vas a vivir una auténtica aventura, un nuevo comienzo impresionante. Transformación, la carta de la muerte, Escorpio. Te ha visto cambiar. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Y también se siente celoso porque si te está viendo en redes sociales o hay pretendientes alrededor, se siente muy inseguro. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica, cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Quiere agasajarte, tentarte, cocinar algo, ver una película juntos, estar contigo. Vidas pasadas, 6 de copas, Escorpio. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. ¿Recuerdas? Los ángeles están aquí para recordarte que esto es un sueño real. Nunca lo imaginaste, lo has soñado y lo has sentido. Cáncer, puedes. Y veamos qué más tiene que decirte esta persona. Protección. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Como si fuera un caballero de espadas, Géminis, que viene con su espada en alto y un caballo que lo trae a galope y que casi ya no puede ni respirar. Si lo necesitas, vendrá corriendo para salvarte y protegerte. Finanzas. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Y tú, Cáncer, también te vas a preocupar por los asuntos materiales, porque debemos vivir en la tierra, equilibrados, mitad aquí y también en el cielo. Mensaje. 8 de bastos, Sagitario. Muchísimo fuego. 8 bastos que están sobrevolando el cielo. Noticias de esta persona. Y van a ser rápidas. Estoy hablando de esta semana y los próximos 3 meses. Una persona fogosa, impulsiva, con todos los signos que tengo aquí y con ganas de cambiar ese pasado que fue brusco, que hubo una ruptura drástica entre vosotros, incluso que te sentiste abandonada y perdida. Ahora esto cambiará para ti. Confía en ti, en tu creatividad, en tu fuerza. Comunicación. Te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado. ¿Hay alguien aquí que bloquea a esta persona o lo hayáis hecho en algún momento? Porque no va a funcionar. Yo entiendo que a veces lo podemos hacer para sanar durante un tiempo, pero si de verdad queréis estar ahora mismo con esta persona, quitad ese bloqueo de los WhatsApp y de todas las aplicaciones. Dejad que fluya el amor y confiad en vuestro propio instinto, intuición y en los ángeles, que para eso estáis aquí, amigos míos. Y ahora sacaré una carta del tarot, a ver qué más me quiere decir para vosotros, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? 10 de copas. Amigos míos, es que esto... 10 de copas, así os sentisteis. Vosotras. Un 8 de espadas, Géminis. Como la carta de rendirse o la noche oscura... Más que espadas atravesadas, sino muy bloqueadas, como si las pudieses sentir
en cada parte de vuestro cuerpo. ¿Veis? Que tiene aquí como una especie de top que está lleno de espadas y ella atada. Vais a liberaros. Es hora de levantaros, amigas mías, como el 10 de espadas. No hay otra. 7 de pentáculos. Es hora de recoger los logros, porque veis aquí que hay moneditas, hay muchas de ellas, y me refiero a lo financiero y también de las semillas que plantasteis con esta persona. Es gráficamente, en la baraja de Rider White, alguien se acerca con una pala a recoger. 7. Alcanzaréis la victoria. Con él y con ella y con todos vuestros propósitos. Mucha abundancia material para vosotros también. Una persona que se siente 5 de bastos. Vuelve a repetirse. Leo, que se siente celosa, muy competitiva y no le gusta perder. Tengo la carta, como recordaréis, de estrategia. Que si tiene que enfrentarse a otros le disgusta. Sois personas, sois mujeres, hombres, que gustáis a otros, tenéis oportunidades y él hará todo lo posible para que estéis con vosotros o ellos. Y las cartas que me han saltado son, esta la tenía a la base de la baraja, un 10 de copas magnífica y un caballero de copas. Mirad, amigos, 78 cartas, son muchas. Caballero de copas, Piscis. Aquí vengo, amor mío, a dedicarte una canción. ¿Has escuchado cómo te envío mensajes telepáticos y me comunico contigo? Mentalmente. Te sueño y te espero. Este personaje tiene aquí un micrófono, está cantándote directamente a ti. Os habéis intercambiado canciones, o él o ella te han enviado unos vídeos, pueden ser por internet o en tu vida real, que son canciones vuestras, que cada vez que las escuchas te acuerdas de él. También el caballero de copas tiene habilidades psíquicas y se comunica contigo. ¿Veis esta copa que está, de ella brotan florecitas? Está muy arraigado a su chakra corona, tiene mucha intuición también y te habla mentalmente, está entrando en tus sueños. Te puede decir cómo se encuentra y viene con una declaración, Cáncer. Piscis, que ya sabéis cómo es, tan tierno, siempre se dedica a los demás, es generoso y abierto. Viene para ti, incluso con una canción, un poema, algún recordatorio. 10 de copas, quiere estar contigo en familia, un 10, este es tu número, Cáncer, recuérdalo. 10 de copas que también es Piscis, para estar juntos con toda la familia unida, si ya tenéis niños, si queréis tener hijos también. Ya me salían muchas cartas que me hablan de niños, incluso la de los ángeles, porque hay pureza, engendrar niños y parir. Mirad cómo está esta mujer, que está llena de copas que están rebosantes en su traje, y veis que está el color verde y tiene un color así, un tono rojo rosado, pero son colores de triunfo, de pasión y de esperanza como el verde. Estaréis rodeados de toda esta abundancia y es una persona que te está también mirando mucho, pero fijamente, Cáncer, como un 10 de copas. Y aquí voy a poner aquí Piscis. Piscis en estas dos cartas. Y ahora, Cáncer, voy a sacaros una carta de esta baraja, a ver qué más nos quiere decir esta persona o qué va a suceder. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Y ya, prácticamente iban a saltar todas. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Veamos qué más intenciones tiene, un mensaje, una estación del año, un signo. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta Escorpio? Bien, tenemos aquí una familia reunida, una declaración de amor, este caballero de copas que se acerca y tengo en la base de la baraja que hay problemas familiares. ¿Veis? Hay una balanza, esto sois vosotros y aquí pueden ser un entorno que sea tu propia familia, la de él, y hay presiones e influencias de otras personas. Podéis superarlo.
¿Veis que es el número 8? Me habla de la autorrealización, el éxito. También financiero. Está muy asociado a los logros individuales. Y tengo aquí también que él o ella están bien dentro de su vida y es necesario que lo esté. Es un corazón que está aquí lleno de florecitas y parece que está ascendiendo hacia el cielo. Ha habido dolor, heridas. Mirad, un corazón con tiritas. Esta es mi historia. Número 22, que me hablan también de la pareja, 224, que os toméis un descanso si os sentís así, pero esta persona también ha sufrido, ha tenido su corazón con parches. Embarazo, recordáis, siempre estoy contigo, como si fueras mi alma o llama gemela, como esta carta para mí es un 6 de copas, 2 niños que se amaban desde la infancia, en sus otras vidas y que quizás ya lo conocéis desde hace muchísimo tiempo y que te recuerda con mucho cariño, siempre estás en su corazón. Está unido a ti, como estos dos, que parecen unos diablillos, una angelita y otro que está seduciéndola. Estos 2 signos. Y siempre está cerca de ti. Quiere conquistarte. Y embarazo, 1 más 1 son 3. Ampliar la familia. Tengo en as de bastos, paje de bastos, caballero de copas. Venir aquí para formar una familia. Podéis quedaros embarazadas. Y la carta que me ha saltado para vosotros es Escorpio. Un signo también de agua, muy apasionado. Mirad cómo viene, lleno de corazoncitos para ti. Muy enigmático, sensual y muy arraigado a lo que es esta tirada. Ya sé que no es un signo de fuego, pero está relacionado astrológicamente con nuestra parte más secreta, misteriosa, oculta y sensual. Decidme si esta persona puede ser Escorpio o lo tenéis en vuestra carta. Si no, seguid a Escorpio, como un buen rey de copas, que también siente amor, que fluye por él, pero se mantiene en equilibrio. Vais a tener una relación apasionada, muy brutal. Y se va a rendir. Hablará de sus sentimientos con este caballero de copas a través de canciones. Algo romántico. Es una persona muy, muy apasionada, Cáncer. Pues bien, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste y que me comentéis en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia. Y gracias de corazón por cada comentario que he recibido, por vuestro apoyo, likes, suscripciones y por hacer estas lecturas. Son nuestras, amigos míos. Os quiero mucho, os mando abrazos y besos y nos veremos en la próxima lectura, Cáncer. Gracias a todos.